Dios los bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Qué linda mañana, qué bendecida mañana para poder compartir la poderosa palabra del Señor. Abrazo a mi amada Iglesia Vida en Jesús, a mis hijitos, a mis amados siervos y consiervos que nos unimos en esta hora para poder atesorar, alimentarnos de esta poderosa palabra que siempre el Señor la envía con un plan y un propósito, dice su palabra, para que dé fruto, para que crezca en nuestros corazones. Y en este tiempo, hermanos, donde la palabra dice que van a venir tiempos donde va a haber hambre en la tierra, pero dice el Señor también hambre de oír la palabra de Dios. Entonces, como viene un tiempo de hambruna, yo creo que, como dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y realmente tenemos que atesorar cada mensaje, cada servicio de enseñanza, donde la palabra que sigue siendo lumbrera en nuestros caminos, la palabra que nos va a sostener y que nos va a abrir la mente realmente a la voluntad de Dios. Por eso, cada vez que yo tengo este privilegio, esta oportunidad de poder predicar por estos medios virtuales, sabiendo que mi voz y el mensaje del Señor llega a muchísimos corazones, no solamente de Argentina, sino de otras tierras. Y eso a veces me siembra una gran responsabilidad y un gran temor y temblor delante del Señor, que realmente puede impartir lo que Él quiere hablar, Así también cuando uno le pide a Dios qué es y cuál es la voluntad, qué quiere hablar a su pueblo, cuál es el mensaje que en esta mañana Dios tiene a través de cada siervo, hermanos. Yo me admiro cómo el Señor está hablando los mensajes de cada siervo. Entonces no va a haber excusa de que nadie escuchó, de que nadie sabe, de que nadie entendió. No hay excusa, porque el Señor se ha tomado de todos los vasos que realmente le están dando de beber a un pueblo sediento, hambriento, necesitado. Y eso tiene que hacer en nosotros despertar un interés, despertar un sentir muy profundo de lo que se está viviendo y de lo que estamos escuchando. No podemos entretenernos ni a diestra ni a siniestra. Tenemos que buscar la palabra de Dios, hermano. El enemigo busca, y lo veo por todos los medios, entretenernos, desenfocarnos de la verdad, desvirtuarnos. Pero hoy más que nunca, el Señor está más que interesado en salvar las almas, en que las almas vuelvan a su camino, y aquellos que no conocen, es la gran responsabilidad que tenemos, hermanos, de poder levantar el teléfono si no podemos salir y hablar con las almas que están pasándola mal y anunciarles que nuestra salida es Cristo. Él es la puerta, Él es el consejero que puede darnos la oportunidad de encontrarnos con Él en esta recta final. Y el Señor habló a mi corazón tan tremendo, porque es un salmo que nosotros amamos mucho. Amamos toda la palabra del Señor,
pero este salmo es un salmo de sanidad. Y el pastor Juan, cuando el Señor se lo ha mostrado, lo ha impartido a personas que estaban con cáncer y el Señor las ha levantado. Entonces conocemos el poder de la palabra, que hay poder cuando uno realmente la imparte en espíritu, cuando uno la imparte sabiendo que en nuestro interior hay un deseo, nos urge hablar de esta palabra. Entonces es la voluntad de Dios en este tiempo tan difícil, con un caudal de gente tan enferma, abrir los oídos. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y si usted me quiere acompañar al Salmo 41, es una oración que hace David en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la enfermedad. Y este salmo empieza así. El verso 1, 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y me detuve, porque esta palabra piensa encierra un montón de atributos, de adjetivos. El Señor en varias traducciones puede cambiar esta palabra piensa, pero dice bienaventurado el que piensa en el pobre, bienaventurado, dichoso, feliz, sabio, entendido, una persona que realmente ama a Dios, dice piensa. Y esta palabra habla de que presta atención, que toma en cuenta, que puede entender la necesidad del otro. Y el Señor hace mención a través de la boca de David, bienaventurado, 3 veces bendecido, muy bendecido la persona que se detiene a meditar en aquel que necesita, aquel que cuando se pone a orar le pide a Dios, trae a mi mente y a mi corazón los que necesitan ser abrazados con una oración de fe, con una oración de poder. Bienaventurado aquel que cuando se pone a orar piensa más en la necesidad del prójimo que en nuestras necesidades. Bueno, al menos con su pastor no somos de pedir para nosotros, porque he aprendido hace muchos años que cuando uno pide por otro, Dios se acuerda de nosotros. Como Dios ya sabe lo que necesito, no hace falta que se lo esté pidiendo a cada rato. Pero sí Él está interesado en que, bienaventurado, Él está interesado en aquel que piensa en el pobre, en aquel que menos tiene, en aquel que está pasando una necesidad, en aquel que a lo mejor no tiene el auxilio o el socorro de otros. Bienaventurado, dichoso, feliz. Y la palabra del Señor habla mucho en varias escrituras, hermano. La verdad que cuando empecé a preparar esta palabra, era tanto lo que el Señor me hablaba que no quiero olvidarme de lo que Él ha mostrado. Bienaventurado. Habla del cuidado que tiene Dios en la palabra hacia los débiles, hacia los menesterosos, hacia los que sufren, hacia los pobres, hermanos. Una persona pobre es aquella que no tiene ni sustento, ni abrigo, no tiene alimento. Entonces, el Señor habla que Él se vale de su pueblo, de sus siervos, de sus hijos, para alcanzar al pobre. Y la realidad es que Él sabe que todo aquel que piensa en el pobre es muy bendecido. Dios nos sorprende. Realmente el Señor, cuando nos ocupamos
así sea mínimamente, hermanos, el Señor ve la disposición de nuestro corazón. Dice la palabra que si tenemos sustento y abrigo, estamos más que bendecidos, más que bendecidos. Ahora dice esta palabra, bienaventurado el que piensa en el pobre, aquel que se acuerda. En el día del mal o en el día malo, el Señor lo librará. Quiere decir que estamos viviendo días malos, estamos viviendo momentos de persecución, de enfermedad, de escasez, de hambre, de dolor, de angustia. ¿Cuántas situaciones, hermanos, ha traído esta pandemia? ¿Cuántas necesidades han venido a los hogares? Pero el Señor, que es tan fiel, hermano, porque su palabra nos insta a que meditemos en lo que dice para estos tiempos, hermanos. Creo que no tengo estadísticamente números, pero creo que hay un porcentaje, más de la mitad de pobres, gente carenciada, gente que lo ha perdido todo. Pero la palabra dice que el justo no va a mendigar pan, hermanos. Y ahí está el pueblo de Dios, el pueblo que sí conoce a Dios, que sí necesita extender su mano en estos momentos. Y David conocía la bondad y la misericordia de Dios. Él sabía que Dios es un Dios que sostiene en medio del dolor, de la aflicción. Él es un Dios de misericordia y un Dios que consuela. Y me puse a pensar, tal vez cuando él escribió este salmo, guiado por el Señor, él también habrá ayudado a muchos. Habrá ayudado al hambriento, le habrá dado refugio, le habrá dado auxilio. Entonces sabía de quién estaba hablando, conocía las bondades de Dios, conocía que nuestro Dios jamás se queda con las manos vacías, hermano. Nosotros lo hemos experimentado 1,000 veces. Cuando uno realmente extiende la mano, no esperando nada a cambio, sino porque lo hace por amor. Y el Señor traía esta palabra a mi corazón en 1 de Juan 3:17. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón, cierra su mano. La palabra de Dios dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios, hermano? ¿Cómo puede morar el Espíritu Santo? Si a lo mejor hablamos mucho, somos muy eruditos, pero muchas veces el Señor nos prueba. Y nos prueba cuando nos pone al lado a una persona que necesita. Entonces, David, que tenía un corazón que amaba a Dios, dice, hablando de aquellos que piensan en los que necesitan, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Esta palabra, lo mantendrá con vida, habla que lo mantendrá con vida a través de las consecuencias que va a traer el día malo, las consecuencias del mal. El Señor lo va a proteger. Bienaventurado será sobre la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo y en su enfermedad restaurará su salud, hermano. Qué poderosa es esta palabra. Cuánta promesa, hermano. Cuando yo la recibí, se quebrantaba mi corazón porque es tal cual. El Señor no es deudor de nadie. Pero también sabemos
que el Señor, a través de los proverbios y a través de la palabra, nos insta a acordarnos del pobre. Y la palabra de Dios dice, el que oprime al pobre, oprime a su hacedor. Y dice, pero aquel que se apiada del necesitado, aquel que piensa en aquel que necesita, dice que el Señor lo honrará, hermanos. Porque a veces no sabemos a quién le estamos extendiendo la mano. A lo mejor es un enviado de Dios, un ángel de Dios, donde el Señor lo envía para probar tu corazón, para ver si realmente vives lo que predicas, si realmente eres generoso. Uno siempre tiene que pensar en esto, hermano. No sé, yo amo los proverbios, porque los proverbios me han enseñado a madurar en la fe, me han enseñado a crecer y me han enseñado que son reglas en las cuales si uno la pone por obra, va a ser un hombre bendecido, un hombre dichoso. El proverbio 19:17 dice, a Jehová presta aquel que le da a un pobre. Mira, hermano, si usted le quiere prestar a Dios su amor, su tiempo, de sus bienes, dele a un pobre. Pero mire lo que dice esta promesa. Y el bien que has hecho, el Señor te lo volverá a pagar, hermano. Es un ida y vuelta. El Señor sabe que cuando en el día de la aflicción, dice el Salmo número 20, en el día de la angustia. A mí me gusta mucho la palabra, hermano, porque cuando uno pasa momentos difíciles, la palabra viene al corazón de una manera extraordinaria. Y la realidad es que cuando en el Salmo 20, un salmo de victoria que yo amo, porque ha sido de gran bendición en mi vida, dice que en el día del conflicto, en el día de la angustia, dice que el Señor se va a acordar de tus ofrendas. Y te va a venir a ayudar. Quiere decir que el Señor tiene memoria. El Señor se acuerda de aquel que es fiel, aquel que sigue siempre siendo una persona dadivosa y generosa. Más con Dios, hermano. Nosotros somos y tenemos que ser fieles con Dios. Con Dios. Porque el que nos bendice y el que hace cosas extraordinarias en nuestra vida es Dios. Los hombres son instrumentos que el Señor usa. Pero me puse a pensar, hermanos, que esta pandemia ha traído, desgraciadamente, mucha hambre, mucha escasez, muchas dificultades, pero también ha traído pobreza espiritual, mucha pobreza espiritual. Entonces, yo creo que el Señor trae esta promesa de ser bendecidos y bienaventurados, porque dice, el Señor lo va a proteger, lo va a mantener con vida, lo va a sostener, lo va a restaurar, pero también el Señor nos pide de que podamos alcanzar, porque no solamente hay pobres físicamente, hermanos, no hay pobres que tengan necesidad de lo material o de alimentos. Hay mucha pobreza espiritual, hermanos. Hombres y mujeres que todavía no conocen al Señor. El Señor sabe que esa pobreza espiritual trae carencias, trae dolor, trae angustia. Porque cuando uno tiene pobreza interior, le cuesta acercarse a Dios, le cuesta creer en Dios, le cuesta avivar su fe en Dios, le cuesta buscar a Dios, le cuesta ser temeroso de Dios, porque hay pobreza espiritual. Entonces también tenemos que pensar en ellos y estar prestos para no dejar de predicar, hermanos, cuando tenemos la oportunidad, pero no cristianizar cristianos, hermano. Dios nos ha llamado a ganar almas para Cristo. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo.
Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de ir a un comercio, de ir a un lugar. Cuando usted ve a una persona cabizbaja, que ve con la mirada perdida, sabe que tiene un problema. Y ser valiente. Y decirle, ¿conoces al Señor? Y ahí empieza a entablar. El Espíritu Santo se encarga de darle palabra, hermano. Pero tenemos que poner por obra lo que sabemos. No atesorarlo. Porque engordamos de todo lo que sabemos, de todo lo que conocemos, pero no compartimos con nadie, hermanos. Es el tiempo de compartir. Y el Señor se va a acordar siempre de lo que haces. Jamás se olvida el Señor. Él tiene registrado cada uno de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos de bien para con el otro. Despreocúpate de tus problemas, porque la palabra dice que Él te va a proteger, Él te va a mantener con vida, que no te va a entregar a la voluntad de sus enemigos. Y los enemigos de David estaban esperando que se muera, hermano. Él estaba realmente pasando un momento de aflicción muy grande. Él estaba pasando por una necesidad, un problema espiritual. Él tenía enferma su alma. Y mire lo que dice el verso 4. Le dice David, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él tenía su alma enferma, hermanos. Él había pasado por una traición. Él estaba pasando por un momento muy difícil. Y acuérdese que cuando uno tiene enferma el alma, el cuerpo también está enfermo. Esa es la gran verdad, hermanos. Uno exterioriza en el cuerpo lo que tiene adentro. Y David conocía el amor de Dios. Conocía de las situaciones difíciles que Dios lo había sacado. Por eso él hace mención de todas estas bendiciones, de todas estas promesas. Y dice, mi alma está enferma, porque contra ti he pecado. Y evidentemente él reconoce que le había fallado tal vez a Dios. Y eso, hermano, tiene un gran peso en el cielo. Cuando uno reconoce que le falla a Dios tantas veces, pero cuando uno es valiente y desnuda su corazón delante de Dios y le dice, te he fallado, pero te necesito más que nunca. Hermanos, él estaba pasando por una enfermedad espiritual muy grande, porque creo que pasar por una traición no es fácil levantarse. Cuando uno desgraciadamente, en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio del problema, la palabra dice, el que conmigo no junta desparrama. Y desgraciadamente en la vida nos encontramos con personas que buscan desparramar y buscan, en vez de acercarse para ayudar, a veces tienen palabras lisonjeras, hostigan, pensamientos malos, sentimientos malos. Pero estamos hablando que todo va y vuelve, hermanos. Y él sufre y experimenta la gran traición, supuestamente por lo que habla el libro de Samuel. El verso 9 dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Evidentemente, David le había dado de comer a mucha gente y este había sido uno. El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, hermano. Yo creo que no hay peor pobreza espiritual que sentirse traicionado, sea quien sea. Este hombre Aitofel era su consejero, hermano. Era su hombre de confianza. Era el hombre con el que compartía las cosas más íntimas de su diario andar.
Sin embargo, su hijo Absalón, que buscaba el mal de su papá David, lo llama y se hace aliado de Absalón, lo traiciona a David para rebelarse contra él. Entonces, él se encuentra herido. Por eso creo que también la pobreza espiritual, hermano, en estos tiempos es tan necesario tener discernimiento y sabiduría para acercar a la persona herida, a la persona que está a lo mejor enferma de dolor, una palabra de ánimo y de aliento. Y él estaba pasando realmente un momento difícil, pero le pide a Dios misericordia. Cuando uno pide a Dios misericordia, hermano, Dios te va a levantar del pozo más oscuro. Ni lo dudes. Si realmente piensas y te acuerdas de aquellos que en algún momento te han necesitado y sabiendo, hermano, y no miras para otro lado, Dios te va a extender su mano y te va a levantar tremendamente. Pero nosotros sabemos que por encima de la salud necesitamos siempre estar fortalecidos espiritualmente, sanos espiritualmente. Y cuando le fallamos, aprender a pedir perdón, hermano, porque en el perdón está la victoria. Y dice el verso 12, en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad. Mire qué linda palabra, hermano, cómo me tocó el corazón esta palabra de David, a pesar de todo lo que le habían hecho, de todo lo que había sufrido. El Señor lo mantenía íntegro, una palabra que a veces la gente la tiene olvidada y se olvida realmente lo que significa ser íntegro, más en estos tiempos, hermanos. Ser íntegros delante del Señor es una persona justa, es una persona fiel, es una persona pura, es una persona que no cambia a pesar de la situación, es una persona que no se va a desviar a pesar de... Él había sido traicionado, sus enemigos buscaban la muerte, deseaban que se muera. Sin embargo, el Señor veía que su corazón seguía siendo íntegro para el Señor. En mi integridad me seguirás afirmando en tu presencia para siempre. Mire qué cosa más maravillosa, hermano. Cuando el Señor nos ve íntegros en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de andar, cuando somos íntegros, tanto adentro como afuera, arriba del altar y afuera del altar, cuando uno es íntegro, hermano, cuando no es un mantel de doble faz, cuando es la misma persona delante del Señor, delante del que necesita y delante del que tiene. Cuando Dios ve tu corazón íntegro, te va a mantener firme en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, hermano. Y en su presencia encontramos la sanidad, la libertad, la providencia. Cuando uno puede atesorar estas verdades, hermano, esta palabra me quebró tanto el corazón. Porque hoy en día hay mucha necesidad de todo tipo, pero veo que la mayoría piensa en sí, piensa en su huerta, quiere cuidar su mesa, su casa, su familia y no mira afuera. El Señor también nos ve, hermanos. El Señor nos ve porque sus ojos recorren la tierra y nos ven en todo momento. Pero termina alabando a Dios, bendiciendo a Dios por los siglos de los siglos. Entonces el Señor nos promete que seremos bendecidos, hermanos, que seremos liberados, sanados. Es el tiempo de pedir misericordia por todo lo que está viviendo el mundo, por todo lo que vive Argentina, por todo lo que vive tanta nación, que hay donde tanta confusión, tanta corrupción, tanto engaño, tanta mentira, hermano. Eso habla que el Señor viene pronto, que nos encuentre extendiendo la mano y siendo íntegros. El Señor quiere que renovemos ese pacto. Acuérdese que Él, porque amó,
se dio. Él se dio por una humanidad pobre y perdida en pecado, hermano. Y Él se dio, el Señor dio lo más grande que tenía, su Hijo, para que nosotros hoy seamos salvos y estemos esperando encontrarnos con Él la vida eterna. Él es el ejemplo del amor, de la bendición, gratitud. Entonces, tenemos que pedir bien por la necesidad de aquellos que no conocen al Señor, de los que están pasando momentos difíciles, hermano. Y más que nunca tenemos que extender nuestras manos a aquel que necesita. Bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre que piensa en el pobre. En el día malo, dice el Señor, que nos va a librar si caemos enfermos. Porque nadie está libre de no caer, hermano. Podemos caer enfermos, podemos caer con necesidad, pero sabemos en quién hemos creído. Yo al menos, hermano, y su pastor. Hace años que sabemos en quién hemos creído. A pesar de cualquier adversidad, esta palabra y toda la palabra nos ha sostenido en fe. Y nos seguirá sosteniendo. Con todo mi corazón deseo que el Señor selle esta palabra en tu corazón. Que el Señor la haga crecer. Si estás enfermo, si estás pasando por un momento de escasez, que a lo mejor no es una escasez física, pero eso es una escasez espiritual. O estás pasando por un momento de angustia, de traición, te han pagado mal, que el Señor sane con esta palabra tu alma, que el Señor sane tu cuerpo, porque es una palabra con promesa de sanidad y bendición para el pueblo de Dios, que le ha abierto la mente y el corazón a Dios, para el pueblo que ha venido a esperar una palabra de parte de Dios. Y como has venido con un corazón abierto, el Señor hoy te va a asombrar y te va a sorprender. Y dile, si no puedes pensar en el pobre, si no puedes pensar en el necesitado, dile, Señor, quita la avaricia, la codicia, aquellas áreas de mi vida que no me hacen pensar en el otro. Y el Señor te va a liberar y te va a dar un corazón generoso, porque a Dios le agrada que nuestra generosidad se vea en nuestras vidas con nuestras bendiciones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te siga llenando de gozo, de paz, de alegría en estos tiempos, hermanos, donde nos tenemos que fortalecer más que nunca con la poderosa palabra de Dios. Disfruta este hermoso día, que el Señor te colme de grandes y poderosas bendiciones. Le voy a dar el micrófono a mi esposo.